¿Cuántos van? ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Interactivos. Nos encontramos en la segunda sesión de la quinta temporada, dedicada a este tema de la terminología criminológica contemporánea. Vamos a esperar a que se unan más personas. Llevamos 6 hasta el momento. Entonces, no sé, que lleguemos a 20 para poder iniciar. Como ustedes recuerdan, pues Diálogos Interactivos inició hace prácticamente 3 meses. La idea es pues difundir el conocimiento criminológico a partir principalmente de algunas obras en las que he participado, pero bueno, a lo largo de este tiempo, como ustedes han observado, pues hemos también tocado algunos temas coyunturales, como pudo haber sido el de abuso policial, ¿no? El abuso de poder policial, también el atentado de supuesto cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahora también pues este video, esta sesión es un poco coyuntural, dado que se deriva de una publicación que hice en la semana, hace unos días, y pues tuvo un impacto mediático importante, algunos en contra, algunos a favor, en fin, sobre estas terminologías criminológicas contemporáneas, ¿no? De no digas tal, sino tal. Entonces, también esta sesión pues es un poco en ese sentido coyuntural, pero bueno, seguimos en la lógica de los diálogos interactivos. Recuerden que después de esta sesión subiré el video al canal de YouTube, donde pueden ustedes revivir, ¿no? el video, la sesión, pueden reproducirlo cuantas veces quieran, cuantas veces se les desee. Entonces, ahí para que tengan también en cuenta el canal de YouTube, ¿no? La primera sesión, como ustedes recordarán, que tuvimos de la quinta temporada hace una semana, si no mal recuerdo, o 2, fue sobre los niños, ¿no? Niñas y niños que nacieron y vivieron con sus madres en Santa Marta, Catitla, en prisión. Igual derivado de un artículo que tuve la fortuna de publicar junto con Rosedit y Erika Basilio, ¿no? Que juntos hicimos esta investigación como tesis de licenciatura hace ya prácticamente 2-3 años. Entonces vamos a seguir esperando. Seguimos en 10, 11, por ahí va aumentando. Repito, a los 20 pues ya iniciamos, ¿no? Con cada uno de estas terminologías o de estos conceptos, ¿no? Que en realidad me gustaría decir en términos generales, no se trata pues de una cuestión personalísima. Digo, algunos conceptos sí, por supuesto que tienen que ver con una visión personal, con una visión muy particular de la criminología que tengo, pero muchos otros se debe principalmente, por un lado, a la evolución de la criminología. No podemos seguir utilizando términos que se emplearon en su momento, ya sea en los inicios de la criminología en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o en su primer desarrollo a principios del siglo XX. No podemos seguir utilizando estos términos que sin duda epistemológicamente pues son limitados
para comprender y en ese sentido accionar frente a la realidad. No se trata de eufemismos como por ahí también ponían en unos comentarios, sino principalmente de atender a esta evolución, ¿no? En la realidad social, en la realidad criminológica. No podemos quedarnos atrás. También muchos de estos conceptos pues provienen de un enfoque de derechos humanos, ¿no? Que también pues ahí nos ha pasado revista, nos ha pasado a considerar o a reconsiderar algunos términos que utilizábamos en criminología y en otras ciencias penales. Y también por otro lado, pues esta terminología contemporánea obedece a fundamentalmente el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? En algunos casos. Como ustedes saben, desde el 2008 México inició la prescripción de un nuevo sistema de justicia penal que impactó pues en prácticamente todas las áreas, desde la parte de la prevención hasta la ejecución de las penas, y obviamente pues también ahí tenemos un impacto en la terminología, ¿no? Por ejemplo, ya no se conoce como reos, ahora son personas privadas de su libertad, en fin, ¿no? Otros términos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, sí quisiera yo poner sobre la mesa, ¿no? Como un punto de partida, que no se trata en términos generales pues de eufemismos o de un interés particular, personalísimo de imponer ciertos conceptos, sino más bien de atender la evolución de la realidad, de la criminología, del sistema de justicia penal, de los derechos humanos, en fin. Llevamos 14, vamos a esperar un poquito más a que se sumen las personas. Repito, cuando lleguemos a 20 ya iniciamos, ¿no? Para que tengamos también pues un impacto más importante, ¿no? En la difusión. ¿Qué más? Son prácticamente 25 conceptos, ¿no? Que pues, a lo largo de mi etapa profesional, ya prácticamente más de 10 años, pues he tratado siempre de innovar y de proponer, ¿no? Sin duda no podemos, repito, quedarnos en el pasado y pensar que lo que se hace, lo que se tiene, funciona, porque la verdad es que no. Gran parte de lo que está sucediendo hoy en el mundo y en nuestro país, en temas de violencia, en temas de delincuencia, pues tiene que ver con esta visión retrógrada, con esta visión decimonónica que seguimos teniendo de la criminología, del sistema de justicia penal, del derecho penal. Las ciencias siguen atadas, ¿no? A un pasado trágico y no evolucionamos, ¿no? Entonces es muy importante pues aperturarnos, ¿no? Abrirnos a esas posibilidades, también a generar una autocrítica a lo que sabemos y estar abiertos. Por supuesto que estos conceptos pues son una posición, ¿no? Un posicionamiento, el cual está abierto también a enriquecerse por su parte. Llevamos 13, bueno, vamos a iniciar, ¿no? No se conectan las personas, se van saliendo, entonces vamos a iniciar con el primero de ellos. Dice: no digas conducta antisocial, sino daño social. Como ustedes saben, la conducta antisocial es un término pues muy criminológico, ¿no? En realidad habría que decir que la criminología muy pocas veces ha inventado o ha creado conceptos. Son muy pocos en la historia de la criminología. La mayor parte de los conceptos vienen de la sociología, de la psicología, de los estudios económicos, de los estudios políticos. Si ustedes revisan prácticamente toda la historia de la criminología, observarán esa cuestión. Y uno de los pocos conceptos que pues ahí tiene mucha influencia en la criminología es el de la conducta antisocial. Fue muy importante, sobre todo en México, no en Latinoamérica. Es un concepto que se crea junto con Quirós Cuarón, ¿no? El abuelo, yo diría, de la criminología en nuestro país. El padre, considero yo, que es el doctor Luis Rodríguez Manzanera. El abuelo de la criminología, Quirós Cuarón, emplea este término, ¿no? En algunos congresos que hubo en los años 60, 70 sobre criminología en Latinoamérica, y principalmente lo utiliza para un poco desligarse, ¿no? Distanciarse del concepto de delito. Como ustedes saben, la criminología, si la definimos de manera etiológica o de manera etimológica más bien,
es pues el estudio del crimen, ¿no? Pero el crimen obviamente pues es una categoría anglosajona. Más bien en nuestro país, como en gran parte de Latinoamérica, tendríamos que utilizar delitos, ¿no? Entonces, más bien etimológicamente tendríamos que hablar de delincuentología, ¿no? No de criminología. Sin embargo, ha habido varias discusiones a las cuales yo estoy muy apegado, muy de acuerdo, en que criminología, a diferencia de la delincuentología, pues no solamente es una diferencia sobre los términos ya sea anglosajones o hispanos, dependiendo del sistema de justicia penal o del sistema de enjuiciamiento criminal, sino que también cuando hablamos de crímenes pues nos referimos a cuestiones gravísimas, ¿no? A cuestiones muy graves, a diferencia de los delitos de bagatela, los delitos comunes, por así decirlo. Pero en ese momento pues la criminología estaba enfocada en México pues a estudiar los delitos, ¿no? Y entonces en ese sentido pues se discutía si era muy limitado, si el criminólogo dependía mucho del derecho penal, puesto que el derecho penal le daba su objeto de estudio, ¿no? Como dice Pavarini, no fue que hasta que el derecho penal se indignó, por ejemplo, a tipificar la violencia contra las mujeres, que la criminología empezó a estudiar la violencia contra las mujeres, no antes. Entonces siempre íbamos como un paso atrás del derecho penal. Y en ese sentido la conducta antisocial fue una categoría pues muy valiosa, porque precisamente nos permitió, repito, desligarnos de la categoría penalista, ¿no? De que dependiéramos totalmente del derecho penal para entonces tener nuestro propio objeto de estudio. Y ustedes recordarán que en el libro de Manzanera se habla de conducta social, conducta parasocial y conducta antisocial. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Sin duda fue un aporte muy valioso en su momento que nos permitió ampliarnos, ¿no? Fuera o más allá del delito de lo que está en el Código Penal Federal o en los códigos penales estatales. Sin embargo, es una categoría, cuando ustedes hablan de antisocial, están presuponiendo una imagen, ¿no? Muy particular del delincuente, una imagen pues bastante, diría yo, penalista, ¿no? De abogados. Recordemos que para el derecho penal, pues obviamente el delincuente es un enemigo, es un violador de las normas, ¿no? No así para la criminología, no es de que la criminología justifique o esté de acuerdo con la delincuencia o con la violencia. Sin embargo, la criminología pues atiende a otros objetivos, ¿no? Más que a solo categorizar la conducta como delictiva y como violenta y como antijurídica, sino más bien a observar los motivos, las razones, las funcionalidades que pudieran estar en ese comportamiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos conducta antisocial, pues estamos ya, repito, presumiendo una imagen estereotipada, una imagen pues del enemigo, ¿no? Que el delincuente siempre está en contra de la sociedad, a pesar de que los estudios empíricos, las evidencias empíricas, sobre todo desde el interaccionismo simbólico, desde la criminología cultural, desde Latinoamérica, por ejemplo, con el estudio de los delincuentes amateurs, ¿no? De Kessler, muchos estudios que se han hecho no desde la perspectiva jurídica, no anti, sino más bien desde la perspectiva funcionalista, desde la perspectiva más cultural, pues han observado que muchas veces ese comportamiento delictivo, criminal, pues no necesariamente es anti, ¿no? No necesariamente es un jalar del gatillo y nada más, sino que más bien es más complejo, ¿no? Por eso la criminología hoy en día pues está siendo cada día más compleja. En un inicio pensábamos que eran las causas, ¿no? Y pensábamos que pues a mayor pobreza, mayor delincuencia. Hoy observamos que desafortunadamente es mucho más complejo, hay más variables, más factores, más contextos, y no siempre juegan de manera mecánica, de manera lineal. Entonces, la conducta antisocial, por un lado, yo no la utilizo porque refiere precisamente a esta imagen estereotipada del anti, ¿no? De antisocial, ¿no? Fuera de lo social, cuando hoy sabemos que la delincuencia y la violencia en muchas cuestiones es funcional al sistema político, al sistema económico e incluso al sistema social. Aquí el problema es que lo anti también genera una visión pues como muy impositiva, ¿no? De cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser.
Recuerdo ahorita, por ejemplo, hace algunas semanas fuimos con Tito el Colombiano, un tatuador muy conocido, el último tatuador de Lecumberri, y yo le preguntaba un poco de su experiencia, ¿no?, en la prisión con los criminólogos, cuando él me decía, ¿y tú qué eres?, ¿no? Le decía, bueno, criminólogo del INACIPE, y ya recordamos un poco ahí nuestra experiencia, que tuvo una conferencia por allá, pero me decía que en algunas conferencias él habla precisamente de estos expertos de criminología, y él habla de cómo le fue, ¿no?, en Lecumberri, y él habla de que la criminóloga que lo entrevistó pues precisamente tenía esa visión, ¿no?, esa visión como de experta, de decirte qué es lo que en qué te equivocaste en tu vida, ¿no?, como una visión jerárquica, ¿no?, y más impositiva, que me parece que la criminología no va por ahí, más bien debe ser una disciplina, un saber comprensivo, no tanto enjuiciador, ¿no? La criminología no enjuicia, no prejuicia, más bien comprende las historias de vida, los contextos, porque además no es nuestra función. La función de enjuiciar es del juez, ¿no?, a partir de las pruebas, a partir de la evidencia que les da las autoridades ministeriales, las autoridades periciales. La criminología tiene que estar en otro nivel, repito, de la comprensión, más no de la justificación. Entonces, por eso es que yo no utilizo conducta antisocial, ¿no? Por un lado, por esta cuestión anti, ¿no?, que presupone una visión estereotipada del sujeto como enemigo de la sociedad. En segundo lugar, y ahí me remito a un libro muy importante que les recomiendo, que se llama Criminología Latinoamericana, de Carlos Elbert, un criminólogo argentino muy importante, miembro en su momento del grupo de criminología crítica en los años 70s, 80s, que se reunió incluso en la UAM, en este país, ¿no?, en nuestro país. Y en ese libro hace una crítica muy precisa al concepto que utiliza Manzanera, ¿no? El concepto de Manzanera, recordarán ustedes, identifica precisamente que el objeto de estudio de la criminología son las conductas antisociales. Y él habla de que el concepto de conducta antisocial pues está limitado principalmente a lo psicológico y a lo biológico. Deja fuera lo social, ¿no? Es así que es una categoría biopsico solamente y no social. Entonces, desde mi perspectiva, me parece que la violencia, el daño social, el conflicto, como ustedes quieran llamarle al objeto de estudio de la criminología, es algo social. Recordemos que el delito no es un ente ontológico, eso ya se investigó, se concluyó desde el interaccionismo simbólico, sino que más bien es una construcción social, cultural, de poder, política. Es así que algunos delitos que ahora tenemos antes no eran, ahora tenemos delitos que antes no existían, o delitos que han surgido en ciertas culturas y en otras no, ciertas circunstancias. Entonces la violencia, el daño social, el conflicto, la violación de derechos humanos es una construcción social, no puede darse solo de manera aislada. El sujeto necesita tener una interacción social para producir esas cuestiones. Entonces para mí es muy importante lo social. No niego la parte psicológica, la parte biológica, que sin duda, como ustedes saben, pues al final de cuentas es un comportamiento social, ¿no? Se trata de la naturaleza humana, pero sí me parece muy importante la parte social y no podemos dejarla de lado. Por eso es que tampoco utilizo este concepto de conducta antisocial, que repito, está limitado a lo psicológico y a lo biológico. Y la tercera razón por la cual me parece que es más funcional y mucho más útil hablar de daño social que de conducta antisocial tiene que ver con dos puntos, ¿no? Por un lado, como sabemos hoy estamos en un sistema garantista, ¿no? Y nos ha dicho el sistema de justicia penal a través de la Suprema Corte, de sus resoluciones, que el derecho penal es un derecho penal de acto, no un derecho penal de autor. Por eso es que ahora la criminología está en crisis en el sistema penitenciario, ¿no? Porque la Suprema Corte desde el 2008 ha concluido en que estos estudios clínico-criminológicos pues son anticonstitucionales, son antigarantistas, van en contra del modelo o de la visión garantista que ahora tiene nuestro nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Preponderantemente acusatorio. Entonces me parece que hablar de conducta nos remitiría principalmente pues a la personalidad, otra vez a regresar como a esa visión estereotipada de los sujetos y del Estado queriendo limitar ciertas conductas, de imponer una visión muy moralista de ciertas conductas. Yo creo que más bien el objeto de estudio de la criminología tiene que estar en función del daño. Por eso es que la victimología
pues es la que más ha avanzado en este sentido, ¿no? Yo creo que tendríamos que platicar más con los victimólogos, porque ahí yo creo que está el objeto de estudio de la criminología, ¿no? Recordemos que el objeto de estudio de la criminología se ha discutido mucho. ¿Por qué? Porque es subjetivo, no existe ontológicamente, es construido. Entonces, si hablamos de delito, si hablamos de violencia, si hablamos de conducta antisocial, para unos sí, para otros no, para quién, en dónde, en qué contexto. Entonces, ese es el gran problema del objeto de estudio de la criminología. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos de daño, estamos identificando algo objetivo, no subjetivo. Algo que puede ser observable, algo que puede ser medible, como el daño victimológico, como el daño psicológico, como el daño físico. Y es ahí donde entonces sí entraría la criminología, y no en otros supuestos que podrían generar criminalización, estigmatización, que es un poco lo que de los efectos secundarios, o por así decir, no queridos del positivismo criminológico, ¿no? Y en segundo punto, también el hablar de daño social nos permite, pues, ir más allá de la conducta particular, de la conducta individual. Ahí les recomiendo mucho estos textos que ha generado Vergali, que ha generado Iñaki, ¿no? Desde el 2011, 2012 en España, precisamente hablando del daño social como objeto de estudio, principalmente el daño social de los mercados, el daño social del sistema económico, del sistema político, como crimen de Estado. Entonces, el daño social, el social harm, ¿no? Como viene de Estados Unidos, como este concepto precisamente nos permite no hablar solamente de la violencia directa o de la violencia interpersonal, sino también del comportamiento o del daño que están generando los sistemas políticos y económicos, algo que, como ustedes saben, en criminología pues ha sido olvidado, ha sido negado, porque pues hemos sido conservadores, y hemos sido como el brazo científico del derecho penal y por ende del Estado. Entonces, por eso es que yo más bien utilizaría daño social, ¿no? E incluso un poco también relacionado con nuestro nuevo Código de Procedimientos Penales, donde se habla precisamente de la peligrosidad, sino el riesgo, ¿no? Más objetivo, más medible. En segundo punto dice: no digas violencia, sino violencias. También esta parte me parece muy importante. Recuerdo que en alguna ocasión que trabajamos para el Estado de México haciendo programas de prevención, implementando programas de prevención comunitarias, y reentregábamos el informe al Secretariado Ejecutivo del Estado de México, y nos decía en una parte, ¿no? Parece que aquí hay una equivocación, dice violencias. Y decía el que estaba evaluando, el servidor público, ¿no? el que recibió el informe que habíamos hecho nosotros como académicos, que posiblemente le sobraba una S, no era violencias, sino era violencia. Y nosotros decíamos, bueno, está esta lógica, ¿no? Esta lógica de pensar de que solo es la violencia y no las violencias, y que el utilizar violencias es solo algo estético, ¿no? O algo plural, y no. Me parece que es muy importante entender que epistemológicamente hablamos de diferentes violencias, de diferentes orígenes. Desafortunadamente, la clasificación de la violencia que ha tenido como más impacto, pues es la de la OMS, ¿no? Y a partir de ahí, pues la clasificación, por ejemplo, que se da en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de las cuales se identifica la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia económica, y ahora también la violencia feminicida, como esa expresión extrema de la violencia machista. Sin embargo, me parece que otra vez, como en el concepto de la conducta antisocial, al final que decíamos, nos limitamos solo al comportamiento interpersonal, solo a la violencia entre pares, solo a la violencia entre personas, y dejamos de lado la violencia que se puede generar por los sistemas políticos y económicos. Y aquí es por eso que yo utilizo más bien las violencias, entendiendo, por ejemplo, o aludiendo más bien a la violencia estructural de Galtung, ¿no? O a la violencia subjetiva y objetiva de Gijek, ¿no? O a la violencia ritualista, o a la violencia simbólica de Bourdieu, o sea, a otras violencias que tienen diferentes orígenes epistemológicamente hablando, y que también son importantes que la criminología lo observe, ¿no? Son violencias mucho más graves,
en cuanto al daño, pero menos mediáticas, menos visibles, pero es muy importante tenerlas en cuenta. Yo incluso recuerdo cuando nosotros presentábamos el libro de Bauman a debate, ¿no?, en algunas universidades, decíamos, bueno, si la criminología está estudiando la etiología, pues la etiología es la violencia estructural, no la violencia directa. Ese es más bien la punta del iceberg de la que hablaba Johan Galtung, ¿no? El estar observando o el pensar que esta violencia del secuestro, esta violencia del feminicidio, por sí sola surge, no, más bien es producto de un montón de violencias que están atravesando el cuerpo, la mente, la vida de los sujetos, ¿no? Entonces, no es la violencia, sino las violencias, pensando en estas violencias culturales, violencias estructurales, violencias económicas, objetivas, subjetivas, sistémicas, simbólicas, en fin, ¿no? Ese es el segundo punto. La tercera, no digas criminología, sino criminologías. Y aquí me dio mucha risa en un comentario que decían que esto tenía que ver con las criminologías especializadas. Y no, yo también estoy en contra de esta propuesta de criminologías especializadas o criminologías específicas, ¿no? Dependiendo de Erico Mestagle o de Wael Hikal. No estoy de acuerdo en ello porque me parece que si bien es cierto, es una propuesta muy pragmática, ¿no? Ellos lo han dicho abiertamente, que es una propuesta para que pues se disminuya el desempleo que existe en la criminología, o que existe en términos generales, pero que se ve fortalecida o se ve subrayada en la criminología, y entonces así como existe en la medicina o en la sociología diferentes especialidades, pues también en la criminología. Y desde ahí me parece, pues, de manera como pragmática, bastante aceptable. Sin embargo, me parece que no discuten lo que es toral, ¿no? Al hablar de criminología o de criminologías, que tiene que ver con la epistemología, que tiene que ver con la filosofía. Y es a eso lo que yo me refiero. No es la criminología, sobre todo en México. Hay un libro de Manzanera que se llama Criminología y nos han vendido la idea y nos vendieron la idea desde los años 70 hasta hoy, que va como en la 39ª edición, de que la criminología es la criminología positivista, ¿no? Que es la criminología etiológica, que es la criminología clínica, que es la criminología del paso al acto. Y no, en la historia, como dice Gabriel Anitua, en la historia de los pensamientos criminológicos existen otros paradigmas, existen otros enfoques, como el interaccionismo simbólico, como la fenomenología, como la criminología crítica, como el funcionalismo, como un montón de cosas. Entonces no está esto en función de las criminologías especializadas o específicas, sino está en función de las epistemologías, de diferentes objetos de estudio, de diferentes metodologías, de diferentes filosofías de las que parten cada una de estas criminologías. Ahora yo daba una asesoría, por ejemplo, en alguna universidad de criminología, y les decía que había que delimitar, ¿no? Había que delimitar no solamente la parte metodológica, no solo el objeto de estudio, sino también la teoría. Entonces, si estamos estudiando criminología, pues es necesario que nosotros digamos desde qué perspectiva, desde qué enfoque. No es una cuestión de egos, no es una cuestión de pensar que la criminología es algo homogéneo, no, al contrario, la criminología es algo heterogéneo, es un mosaico. Cerati, ¿no?, lo dice, el horizonte artificial de la criminología, en un libro que tiene él. Pámanes también habla en su capítulo de por qué se dice de que hay varias criminologías. Es muy importante que entendamos esto porque nos da una perspectiva distinta, nos da una perspectiva mucho más especializada, mucho más específica de a qué criminología nos estamos refiriendo. El pensar que la criminología teológica, la que responde a las causas, el porqué de las conductas, es la criminología en grande, en mayúscula, es un error, ¿no? Es solo una parte de la criminología. Por eso yo siempre digo, Lombroso no es el padre de la criminología, Lombroso es el padre de la criminología teológica italiana, pero no de la criminología. La criminología es mucho más y tiene muchísimos padres y muchísimos abuelos y muchísimos actores que es importante dilucidar y visibilizar. Entonces no está en función de las criminologías especializadas. Por supuesto que yo no creo en esa propuesta pragmática, sino más bien en la parte de la filosofía y de los paradigmas epistemológicos, ¿no?, que es importante estudiar y leer. El cuarto dice, no digas reo ni PPL, sino persona privada de su libertad. Esta cuestión me surgió principalmente en el congreso en el foro que organicé en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hace prácticamente un año, un poquito más, sobre las funciones, las perspectivas laborales de las criminologías en México, ¿no? Ahí échenle un ojo para que vean que no es cuestión de las criminologías especializadas, sino más bien de las epistemologías. Y en ese foro
en la última mesa que fue sobre las criminologías en el sistema penitenciario, invitamos a diferentes personalidades, académicos, pero también a Enrique Zúñiga, que por ahí, si está, le mando saludos, de la CNDH, que se encarga de visitar los centros penitenciarios, pero también de una criminóloga que trabaja en centros penitenciarios, y resultó muy interesante, muy fructífero, muy enriquecedor. Pero algo de lo que concluí en esa mesa es que se referían no a la persona privada de su libertad, sino a la PPL, ¿no? Como una reducción, un reduccionismo, ¿no? Y me pareció muy interesante porque nos habla precisamente de cómo se sigue cosificando a la persona privada de su libertad, ¿no? PPL, entonces no persona privada de su libertad, sino PPL. Entonces ahora el PPL resultó más contraproducente, ¿no? Porque ahora ya no lo decimos como persona privada de su libertad, sino como PPL, ¿no? Y por eso yo lo ponía acá, incluso el reo, ya no se dice reo, ¿no? Por el nuevo sistema de justicia penal y su impacto con ahora en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ahora es persona privada de su libertad. A muchos no les gusta, ¿no? Porque dicen que los derechos humanos defienden delincuentes. Ahí les recomiendo mucho que vayan al video, a la sesión que hicimos precisamente respondiendo a esta pregunta de que los derechos humanos no defienden delincuentes, sino que más bien defienden por un lado la presunción de inocencia y por otro pues el exceso, limitan el exceso de violencia estatal, ¿no? Ese es el objetivo principal del garantismo, no la defensa de los delincuentes como simplonamente, ignorantemente se dice. Entonces esa era la parte, ¿no? de cómo el PPL se volvió en un término reduccionista que sigue cosificando a la persona privada de su libertad. El otro dice: no digas menores infractores, sino adolescentes en conflicto con la ley. También tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, con estos cambios estructurales que se vinieron desde el 2008, desde 2005 incluso en adolescentes, ¿no? Es muy tradicional o muy constante escuchar que el 2008, 18 de junio de 2008 empezó el nuevo sistema de justicia penal, pero en realidad desde el 2005 se hace una reforma constitucional en materia de adolescentes, que después va a discutirse, va a generar ya en 2016 el sistema integral, ¿no? de adolescentes en conflicto con la ley, que también está muy discutido por la parte positivista, porque dicen que los menores no son delincuentes, en fin, ¿no? Pero ya no se dicen menores infractores, como sí históricamente se utilizó en muchos de los espacios, ¿no? En los cuales estas niñas, niños, adolescentes o adolescentes principalmente, pues estaban ahí, ¿no? Recluidos. Algunos niños también porque en algún momento de la historia en México no se tenía pues una edad límite, entonces había niños que también los llevaban allá. Ahora más bien se utiliza adolescentes en conflicto con la ley. Y recuerdo también aquí que es un término bastante peculiar, ¿no? Recuerdo que en alguna entrevista que hacíamos principalmente para el libro de familias, ¿no? Hasta donde la familia es responsable de la delincuencia, donde entramos a prisión, a centros penitenciarios a entrevistar a jóvenes, y nos decía un joven, cuando aludíamos a esta ley, ¿no? A este nuevo concepto de adolescentes en conflicto con la ley, decía: más bien la ley tiene conflictos conmigo, ¿no? Y no el adolescente conflictos con la ley. Digo, criminológicamente hablando, repito, es muy enriquecedor y muy peculiar, ¿no? Esta visión del adolescente, pero entonces ahora es adolescentes en conflicto con la ley. Igual derivado del garantismo, derivado de todos estos tratados internacionales de los cuales México es parte, ha sido firmante, ratificante, en fin. No digas causa criminológica, sino contexto de riesgo es la siguiente, ¿no? Igual como conducta antisocial, pues la causa fue también uno de los conceptos más utilizados en criminología, principalmente en criminología positivista. Recordemos que la criminología positivista o clínica proviene del positivismo, ¿no? En términos generales, del positivismo de Comte, ¿no? De este positivismo que decía que el estado positivista era el estado superior, ¿no? Después del estado teológico, del estado metafísico, y que partía de la observación y que partía precisamente de la relación entre las cosas, ¿no? De causa-efecto principalmente. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente en criminología positivista se adaptó este sistema, ¿no? de realidad, ¿no? De entender que el mundo es una suerte de causa-efecto, de manera lineal, de manera mecánica. Sin embargo, hoy pues ya está superado. Incluso en la física se ha comprobado, ¿no? Por Einstein, por ejemplo, que no existen las causas, no es causa-efecto. En materia física hay otras lógicas, ¿no?
Y principalmente en sociología pues también es muy complicado hablar de causa, porque la causa pues es algo que tiene que ver con la certeza, ¿no? Tiene que ver con algo objetivo, y no, más bien cuando hablamos de estas causas pues nos referimos a factores, a probabilidades, porque si seguimos utilizando causas, aunque lo utilicemos con la idea de los factores, en realidad es violar la esencia del concepto, porque causa es determinante, causa no condiciona, es determina. La causa, repito, es algo que se tiene con certeza. Entonces, si seguimos hablando de causas, pues tendríamos que seguir pensando el mundo criminal de forma lineal, ¿no? Es así que pobreza igual a delito, desigualdad igual a delito, educación deficiente igual a delito, cultura criminal igual a delito, y no, repito, desde un principio lo dije, hoy la criminología es mucho más compleja, y qué bueno que sea así, porque desafortunadamente si fuera tan fácil, pues por un lado todos podríamos ser criminólogos, ¿no? Así como la señora de las quesadillas en la esquina nos dice que la delincuencia es porque los jóvenes no van a la escuela, o porque no tienen una familia, en fin, ¿no? Todos seríamos criminólogos, y no, los criminólogos pues se supone que tendrían que tener esa base más cientificista, ¿no? Más sistemática, más compleja, para poder efectivamente hablar de cuál es la lógica o cuáles son los esquemas en los cuales se produce la violencia, la delincuencia, en fin. Entonces yo hablo más bien de contextos de riesgo y no de factores. Lo pensaba cuando hacíamos el libro de jóvenes en riesgo, y sobre todo el de familias, entrevistando a los jóvenes. Pensaba yo que no son factores, ¿no? Entendiendo el factor como algo aislado, como una variable aislada, sino que más bien son contextos. Hay que entenderlo como contextos, principalmente para hacer integrarles en nuestra visión. Es así que el contexto pues hablaría de lo económico, de lo social, de lo cultural, y el factor pues iría como parcelas, ¿no? Como individualizar la complejidad social, algo que yo creo que deberíamos ir en contra, ¿no? De la especialización, ¿no? Siempre tener en cuenta la visión panorámica, aunque eso sea difícil de manera pragmática, pero siempre ser conscientes de eso. Entonces yo hablo contextos de riesgo y no de factores incluso. La otra que venía es: no digas corporación policíaca, sino corporación policial, ¿no? También se escucha de manera muy frecuente, ¿no? Lo policíaco, y en realidad lo policíaco es un término que surge en los medios de comunicación, particularmente en las revistas amarillistas, ¿no? En las revistas policíacas. Sin embargo, es importante utilizar lo policial, ¿no? Como un concepto mucho más profesional, mucho más correspondido con la realidad que se vive en el ámbito policial, y no seguir utilizando este término mediático, este término que sin duda es muy importante para el ámbito del periodismo y de cómo ha surgido la nota roja, pero que no nos da esa complejidad o esa seriedad en términos criminológicos, ¿no? Incluso no se tendría que hablar de policía, sino de aparato policial. En fin, también hay una discusión sobre eso, ¿no? De complejizar las instituciones policiales, de no hablar solo del sujeto, sino más bien de un contexto organizacional, un contexto cultural, en fin, todo eso tenemos que también tenerlo en cuenta, ¿no? Después viene: no digas ciencia criminológica, sino disciplina criminológica. Y esta era también una de las terminologías o de las frases que más revuelo causó, ¿no? Porque dicen, ¿cómo no va a ser ciencia la criminología? Y esto lo discute, no sé, por ejemplo, Zaffaroni en su libro sobre una cuestión al margen, si no mal recuerdo, en los años 90. Él habla de que pues nos damos golpes de pecho, y ¿cómo no va a ser ciencia, no? Entonces queremos tirarla a la basura. Pero sin embargo, si nosotros apelamos a lo exacto, a lo preciso, pues daremos cuenta que la ciencia es un término primero que surge en la modernidad, y principalmente surge para las ciencias exactas, para la biología, para la física, para las matemáticas, ¿no? Como la lógica formal, en fin. Después surgen, ¿no? Van surgiendo las ciencias sociales, que empiezan a tener discusiones con las ciencias exactas, porque dicen que son más subjetivas, que son más de probabilidad, ¿no? Que son más pues abstractas en cierto sentido, metafísicas incluso, ¿no? Pero entonces, si nosotros decimos o seguimos utilizando el término ciencia, tendríamos que pues respetar los parámetros en los que se tiene que evaluar una ciencia, ¿no? El método científico,
Y hoy sabemos que la criminología no solo utiliza el método científico, utiliza el método fenomenológico, utiliza el método abstracto, utiliza un montón de métodos, ¿no? Aunque hoy ya también está comprobado, ¿no? Les recomiendo un libro que se llama No existe el método científico, de Tamayo, donde desarrolla magistralmente cómo hoy ya no puede ser el método científico la variable o la única variable a través de la cual decidamos si un saber es científico o no, porque todas las saberes que hoy existen pues utilizan diferentes métodos científicos, ¿no? No es necesariamente el método científico ese que inicia con la observación, con el planteamiento y que termina con las leyes universalistas, en fin, ¿no? Entonces me parece que la criminología es una disciplina científica. En los años 90 les recomiendo mucho un congreso que se llevó a cabo en Latinoamérica, que también está citado por Carlos Elbert en su libro de criminología latinoamericana, y ese congreso en los años 90 precisamente se hizo para discutir si era ciencia o disciplina, y terminaron diciendo que es una disciplina porque tiene varios objetos de estudio y varios métodos de investigación, ¿no? No solo el método científico. Entonces, si nos vamos a los objetos de estudio, pues también es múltiple, ¿no? No solamente estudia la parte del delito, ¿no? O del delincuente o de la personalidad criminal, sino también el control social, también las instituciones, las normas, la violencia, el daño social, un montón de cosas, ¿no? Desde esos paradigmas, desde esos posicionamientos epistemológicos. Entonces, pues tiene varios objetos de estudio, varios métodos de estudio, y eso pues obviamente iría en contra de la esencia del término de la ciencia, ¿no? En los años o en el siglo XVIII, XIX, cuando surgió este término. Pero repito, eso no tiene que alarmarnos, no tiene que, bueno, no es ciencia. El derecho tampoco es ciencia. Gran parte de las ciencias sociales, de la economía, la política, son construcciones sociales, son saberes que han sido construidos, ¿no? Les recomiendo mucho, por ejemplo, el libro de Johan Harari, que se llama De animales a dioses, donde él habla qué condicionamientos, qué factores posibilitaron que precisamente el Homo sapiens dominara a todos los demás y que hoy tengamos todo esto que tenemos, ¿no? El Estado, la economía, y él dice que son imaginarios, ¿no? Son construcciones sociales, son cosas que no existen, ¿no? Son ideas. Entonces, me parece que es muy importante apelar a esta cuestión, ¿no? Y hablar de la criminología como disciplina y no como ciencia, porque, repito, eso nos haría, pues, tener que cumplir con esos parámetros de la universalidad, de la objetividad, y la criminología no los cumple. No hablamos de universalidad, sino más bien de particularidad, a no ser que algunos estén de acuerdo en que un factor o un contexto o una causa pueda ser universal a todos los delincuentes del mundo, ¿no? Tampoco partimos del objetivo, ¿no? El criminólogo no es objetivo, dado que su objeto de estudio o el sujeto de estudio es otro ser humano. Entonces ahí hay un caos, ¿no? Entre la transmisión de la información, la comprensión, la interpretación, en fin, ¿no? Cuestiones fundamentales que hacen que nuestra ciencia o nuestro saber sea subjetivo, desafortunadamente, y por eso no es tan sencillo prevenir, disminuir la violencia y la delincuencia, ¿no? Después dice, no digas grupos vulnerados, no digas grupos vulnerables, sino grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? También esto depende mucho o deriva mucho de los derechos humanos. En mucho tiempo pensábamos que eran grupos vulnerables, ¿no? Y eso es una violación a los derechos humanos, porque el decir que una mujer es vulnerable, o el decir que un niño es vulnerable, o el decir que un adulto mayor pertenece a un grupo vulnerable, tiene que ver con sus características propias y que ya no puede cambiar. Es decir, que la mujer, por más que haga cosas y trate de modificar tal comportamiento, va a ser vulnerable porque en esencia es un grupo vulnerable, ¿no? Tiene que ver con sus características, tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con lo que es. Y no, ahora más bien se utiliza grupos vulnerados o grupos en situación de vulnerabilidad, entendiendo que esa vulnerabilidad, que esa vulneración proviene de afuera. No es de que ellos mismos sean por sí mismos o en esencia vulnerables, sino que esa vulneración es algo externo, ¿no? Por eso es vulnerados, porque esa vulnerabilidad proviene del externo, ya sea de la persona agresora, de la persona violenta, del contexto, de la sociedad, del Estado, en fin. Entonces, este concepto o esta terminología también deviene un poco de los derechos humanos, ¿no? Yo no hablemos de grupos vulnerables, ahí creo que me equivoqué. No digas grupos vulnerables, no es vulnerados, sino grupos en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerados. Entonces, aquí lo incorrecto es grupos vulnerables.
Después no digas trata de blancas, sino trata de seres humanos. También este es un concepto que deviene mucho de los derechos humanos. En los inicios, ¿no?, del combate a la trata de seres humanos se le hablaba de la trata de blancas y era un concepto pues tremendamente racista, porque tenía en cuenta que solo las mujeres blancas tenían el acceso a la justicia o eran dignas de protegerse por parte del Estado, por parte de las autoridades, y las negras no, porque su condición era ser tratadas, ¿no? Para eso nacieron, para ser tratadas. Entonces se tenía ese concepto que todavía se utiliza y todavía se sigue observando y escuchando en los medios de comunicación, trata de blancas, sino ahora más bien se habla de trata de seres humanos. Incluso no de trata de personas, sino trata de seres humanos. En el Convenio Europeo del 2014, si no mal recuerdo, ellos ya hablan de trata de seres humanos, pues un poco también yendo más allá del concepto de persona, que como ustedes saben está limitado muchas veces a la categoría de ciudadanía, entonces los menores, los migrantes, en fin, entonces trata de seres humanos me parece que es un concepto más de derechos humanos y que abarca, ¿no?, el ámbito, el foco victimológico que queremos identificar. Después dice no digas criminología positivista, sino criminología teológica. Esto también es un punto muy importante. Yo personalmente utilizaba criminología positivista, pero en alguna presentación que hice en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Tenorio Tagle hablaba de que era más correcto hablar de criminología teológica, y tiene razón. Recordemos que cada criminología, les decía, principalmente tenemos tres paradigmas, ¿no?, tres grandes paradigmas de la criminología: la criminología etiológica, ¿no?, la criminología interaccionista y la criminología crítica. Pero en realidad estas criminologías no nacieron de la nada, ¿no? Son producto de movimientos filosóficos mucho más extensos, mucho más completos. La criminología teológica lo es del positivismo, ¿no?, científico. La criminología interaccionista o el labeling approach del interaccionismo simbólico como filosofía, ¿no? Y la crítica pues obviamente de la teoría marxista. Entonces es muy importante ubicar, yo siempre que doy clases de criminología, es muy importante entender primero los contextos, ¿no?, los contextos económicos, políticos, sociales en los cuales se hizo necesario crear esta criminología en específico. No es de que la criminología o que el Lombroso se haya levantado un día y haya dicho vamos a medir los cráneos, ¿no?, o que Howard Becker haya dicho pues no hay que medir los cráneos, sino que más bien hay que mirar la reacción social, los procesos de criminalización. O sea, no es algo que se haya hecho por una cuestión de simple osmosis, ¿no?, sino que más bien responde a un contexto en particular muy específico que es importante entender. Entonces es mucho más correcto, mucho más adecuado decir criminología teológica que criminología positivista, porque criminología positivista es un término pues que alude al positivismo, y el positivismo es mucho más amplio, mucho más heterogéneo. Criminología teológica responde más bien a esas preguntas o esos intereses que tuvo la criminología etiológica en sí, que tiene que ver con las causas, que tiene que ver con los factores, que tiene que ver con las razones, con los porqués de esa persona que delinquió, ¿no?, que ha generado una transgresión a la norma positiva. Entonces por eso es que es correcto o es más adecuado utilizar el término de criminología teológica. Después dice no digas el delincuente nace, sino el delito no existe. También esto, digo, ahora está muy en duda y está muy a discusión por los avances y los hallazgos que ha tenido la neurociencia, ¿no? Yo por ahí posteaba en algún momento en mi página de Facebook que hay que tener mucho cuidado. Yo respeto mucho a los neurocientíficos, pero no a los neurocriminólogos, porque me parece que los neurocriminólogos, y no solo los neurocriminólogos, en realidad todos los criminólogos han hecho un uso, creo yo, indiscriminado de los hallazgos en otras ciencias, ¿no? Es así que, por ejemplo, como la neurociencia habla de que pues ahora una parte del cerebro es muy importante para cierto comportamiento, para cierta realidad social, pues entonces automáticamente el criminólogo dice, bueno, pues hay que relacionar, ¿no?, esa parte con el delito, ¿no? Y entonces si tienes más testosterona, eres más propenso a violar, o si tienes más noradrenalina, tendrás más propensión a ejercer cierto tipo de violencias. Me parece que esa relación mecánica, volvemos a esa relación mecánica, ¿no? Pues ignora muchos procesos que están intermedios, muchos procesos que están en ese gran proceso que no están siendo
respondidos, ¿no? Entonces hoy desafortunadamente se vuelve a esta idea, ¿no? Del delincuente nace porque tiene más testosterona, porque lo ha dicho ahí algún representante de la neurocriminología, el delincuente está programado ya por su cerebro, ¿no? Incluso esta neurocriminología estaría pues en contra del libre albedrío, ¿no? Del cual se sostiene gran parte del derecho penal, porque ya nacemos siendo criminales, nacemos con estos genes, nacemos con estas condicionantes cerebrales para que podamos transgredir la norma. Obviamente eso implica desconocer pues los procesos políticos, sociales que tiene esa conducta, ¿no? Porque antes del comportamiento está el hecho. Eso fue un poco lo que planteó el interaccionismo simbólico, por eso es que cambia de objeto de estudio, ya no es el hombre y la mujer criminal, sino más bien el proceso de criminalización, es decir, este acto porque se considera en un inicio un acto delictivo, ¿no? Antes de que se cometa este acto, que se comporte de esta manera, pues es importante responder o preguntarnos quién hace la ley, quién hace que este comportamiento social se convierta en un comportamiento prohibido. Entonces por eso yo ponía acá que más que el delincuente nace, es más bien el delito no existe, ¿no? Y eso lo dijo Pavarini, lo dijo Barata, lo dijo varios autores en su momento, no carece de realidad ontológica. Recordemos que la realidad tiene que ver con varios niveles, ¿no? Lo óntico, lo ontológico, lo epistemológico, lo filosófico. Entonces el delito pues, carece de esa realidad ontológica, no es algo que está en la naturaleza, es algo que se construye, por eso el paradigma interpretativo fue importante, ¿no? Desde el interaccionismo simbólico. Entonces yo sostendría todavía que el delincuente no nace, a pesar de los hallazgos que nos quieran vender los neurocientíficos o los neurocriminólogos, más específicamente, como espejitos, ¿no? Como los españoles vinieron a vendernos espejitos, pues es una cuestión mediática y bastante amarillista, pero yo sostendría más bien que tiene que ver con un proceso social y cultural mucho más complejo que la sola existencia de una precondición cerebral o biológica, ¿no? Porque también eso está súper estudiado. Les recomiendo mucho, por ejemplo, los estudios que ha hecho este cuate que se llama se me fue ahorita el nombre, que tiene su libro sobre las claves de la violencia. Es un español que también ha hecho varios estudios, varios experimentos, y que él concluye en que precisamente la violencia pues es una cuestión social, ¿no? Que puede incluso haber esas condicionantes, pero no es no es hasta que lo social lo activa que se genera este tipo de cuestiones, ¿no? Violentas o criminales o delictivas. San Martín, ¿no? San Martín se llama, José San Martín. Les recomiendo mucho ahí su libro de las claves y la violencia y sus claves, ¿no? Por ahí también tiene un libro, un ensayo muy importante sobre la psicopatía, si no mal recuerdo, en fin. Entonces no es el delincuente nace, sino más bien el delito no existe. Después dice no digas familia, sino familias, no digas juventud, sino juventudes. También esto tiene que ver principalmente con los hallazgos políticos, ¿no? Con los hallazgos democráticos, como ustedes recordarán al principio de la modernidad, con la Declaración de los Derechos Humanos del ciudadano y del hombre, con las primeras legislaciones, se pensaba que pues todos teníamos que seguir un cierto patrón, un cierto comportamiento, que la población era homogénea, ¿no? Ese es uno de los puntos de los cuales parte el positivismo, ¿no? Por eso el delincuente es distinto al hombre que respeta las leyes. Pero no, ahora sabemos, principalmente derivado de los estudios culturales, de los estudios antropológico-culturales, de los estudios políticos, de las democracias, que la sociedad es más, o deviene más bien de un pluralismo, ¿no? De un multiculturalismo, de un pluriculturalismo, de que no hay una homogeneidad en la sociedad, sino más bien una heterogeneidad de comportamientos, de pensamientos, de formas de vivir, de formas de sentir, de formas de actuar, de pensar, de cantar, de un montón de cosas. Entonces el pensar todavía, o el seguir utilizando familia, ¿no? Como esta cuestión de mamá, papá, hijos, pues obviamente niega esa pluralidad, esa riqueza que existe hoy con las familias monoparentales, homoparentales, las familias extensas, en fin, ¿no? Otras
expresiones que tienen que ver con la familia en términos de funciones, pero no así en su estructura. Entonces, más bien lo que nosotros decimos es que la familia es importante en sus funciones, no tanto en su estructura, porque la estructura efectivamente se ha modificado en los últimos años. Igual la parte de la juventud, no es la juventud, no es solo una juventud, sino más bien las juventudes. La juventud, como diría Rosana Reguillo, pues está siempre a partir de este ideal de la juventud de la clase media o de la clase alta, dejando de lado a estas juventudes precarias, ¿no? Sin acceso o desconectadas no solo de la red social, sino de un montón de derechos. Entonces hay que utilizar más bien en plural las juventudes, porque eso enriquece mucho más, ¿no? Nos habla precisamente de cómo no es lo mismo la juventud de Santa Fe que la juventud, por ejemplo, del barrio de Tepito, que la juventud afroamericana. O sea, tenemos necesariamente que partir de esa realidad, ¿no? De esa concepción de derechos humanos en cuanto a la clase social, en cuanto a la raza, en cuanto a la religión, en cuanto a la orientación sexual, a la identidad de género. Ya no podemos seguir pensando en estructuras homogéneas, conservadoras, el pensar que pues si ya no está la mamá, entonces es un factor de riesgo, como lo tenía el PRONAPRED, que siempre yo discutía y yo siempre denuncié. El PRONAPRED decía que la mujer, los hogares con jefatura femenina eran un factor de riesgo para que existiera la violencia y la delincuencia. Entonces son este tipo de cuestiones, por eso yo hablaba del daño social, ¿no? Más que de la conducta, porque muchas veces si seguimos pensando en la conducta, si seguimos pensando en la personalidad, vamos a seguir criminalizando, estigmatizando prácticas distintas, prácticas diferentes a ese modelo que nos impone el Estado, los medios de comunicación, la cultura hegemónica. Entonces es importante diversificar y enriquecer nuestra postura, ¿no? Siempre les decía yo a los alumnos, no partas de tu realidad para hacer juicios a las demás personas, ¿no? Hay muchas realidades y muchas formas de vivir. La tuya solamente es una específica, una parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que ver con familias y juventudes, ¿no? No digas derechos fundamentales, sino derechos humanos, que esto también es una perspectiva personal. En realidad hay una discusión sobre cómo llamarles, si derechos fundamentales o derechos humanos. Gran parte de los teóricos pues está de acuerdo en llamarles derechos fundamentales, porque son solo los derechos justiciables o los derechos que están en las leyes, que están en las normas, que están en la Constitución o en los tratados internacionales. Y por otro lado hay autores que hablan de que más bien hablemos de derechos humanos para referirnos no solamente a los derechos que están positivados, que están en la ley, sino a esos derechos que probablemente están por surgir, que están en posibilidad de crearse, de estar, ¿no? En el mundo. Después no digas explotación infantil, sino explotación de niñas, niños y adolescentes. Pues también esta parte tiene que ver con el impacto que ha tenido derechos humanos, ¿no? El discurso de los derechos humanos, en específico los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya no se utiliza lo infantil, porque precisamente pues se utilizaba esto como una cuestión peyorativa, ¿no? De infante, de algo infantil. Incluso lo utilizamos cotidianamente en nuestro lenguaje. No seas infantil, ¿no? Refiriéndonos a alguien que no tiene la madurez, que no tiene la capacidad, que no es un sujeto de derecho, sino más bien es un objeto, ¿no? De protección. Entonces ahora ya más bien son niñas, niños y adolescentes en prácticamente todo el lenguaje, y en específico en la explotación, ¿no? Y esto lo digo porque nosotros hicimos en el 2016, posteriormente haré una sesión sobre este libro de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en México, en el que participamos como 10 personas. Hicimos trabajo de campo, hicimos entrevistas a funcionarios, a víctimas, a victimarios, en fin, y ahí precisamente hablábamos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y no de la explotación infantil, como se refería Elena Saola en su momento, en el 2001, ¿no? De forma adecuada, porque todavía no había un impacto importante como ahora lo tenemos. Pero sí es fundamental referirnos a esta parte, ¿no? Ya no a lo infantil, porque ya se cambia, ¿no? Desde la creación de la Convención de Derechos del Niño en los años 80, 90, pues ya los niñas, niños y adolescentes ya no son objetos de protección, sino sujetos de derechos. Ahora que se discute también la parte del PIN parental, ¿no? De si los padres tienen que imponer
cómo educar sexualmente a los hijos o cómo se tienen que educar por parte del Estado, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Si seguimos pensando a los niños como seres incompletos, que incluso así se veían, ¿no? En los años o en los siglos XV, XVI, en las fotografías, cuando se habla de cómo han estado relacionados los niños, las niñas, los niños adolescentes con el sistema de justicia penal, se parte de esa cuestión histórica, ¿no? De cómo en el siglo XV, XVI, en muchas partes del mundo, se creía que eran adultos pequeños, ¿no? Que no crecían. Entonces no podemos seguir teniendo esa visión, ¿no? No digas Estado de Derecho, sino Estado democrático y social de derecho. Esto también es importante porque muchas veces, sobre todo desde la derecha, desde la criminología administrativa, desde la criminología situacional, ¿no? Desde esta criminología mucho más conservadora, pues siempre se habla del Estado de Derecho, ¿no? Y se dice es que en México no hay cultura de la legalidad, todos se pasan el alto, todos beben en las esquinas, no respetan los valores, se han perdido los valores, hay que imponer más el derecho, necesitamos un Estado de Derecho fuerte, pero se olvidan de la otra parte, ¿no? De la parte del Estado social y democrático. No puede existir un Estado de derecho, es decir, no pueden existir leyes que hay que cumplir y que se tienen que cumplir de forma igualitaria, sin distinciones, sin privilegios, sin tener en cuenta la parte, por ejemplo, de lo social, económicamente hablando. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, que se discute que México es un país donde no se respeta la ley, donde hay muchos homicidios, donde hay mucha violencia, pues no podemos partir solo de eso, pensando en que el mexicano tiene el gen del mal, ¿no? O como diría, en algún momento lo dijo el Papa actual, ¿no? Argentino, decía que en México habitaba el diablo, ¿no? Y que esa era la explicación de por qué tanta violencia. No, también hay que observar la función del Estado social y democrático en términos de la desigualdad social, en términos de la marginalidad, en términos de la pobreza, de las condiciones económicas, sociales, educativas, políticas, en términos de la participación que hay para consensuar estas leyes, para participar políticamente, y es ahí donde vemos precisamente esa violencia estructural, ¿no? Entonces no podemos ver solamente una parte del mapa, tenemos que verlo de forma integral, precisamente para hacer esas conexiones y esas explicaciones de por qué hay tanta violencia, ¿no? Interpersonal, precisamente porque existe esta violencia estructural, ¿no? Hablamos ya hoy con la pandemia, seguramente México tendrá más de, si ya teníamos casi 90 millones, fíjense, 90 millones de personas que tienen alguna carencia, ¿no? En los derechos. Hablábamos de casi 50, 60 millones de pobres, seguramente con la pandemia esto aumentará, entonces no podríamos hablar solo de un Estado de Derecho, de que esa persona a la cual se le han violado sus derechos, pues tiene que seguir respetando, ¿no? Y la legalidad, que además es una legalidad del Estado, ni tan siquiera es una legalidad social, ¿no? Comunitaria. Entonces por eso es importante hablar del Estado democrático y social de derecho en términos generales o en términos integrales. Hay que luchar porque hoy tenemos un Estado de derecho tal vez deficiente en algunas partes, pero el objetivo sería impulsar y consolidar ese Estado democrático y social de derecho. No digas el ser humano es violento por naturaleza, sino el ser humano es agresivo por naturaleza. Esto también, y también les recomiendo mucho al autor que les comentaba, José San Martín. Él precisamente en su libro de las violencias y sus claves, precisamente parte de esta confusión, ¿no? Entre la agresividad y la violencia. Muchas veces se escucha, se observa incluso en medios de comunicación, en la academia o en servidores públicos, que el ser humano es agresivo por naturaleza, que es violento por naturaleza, y que la agresividad física, la agresividad patrimonial, la agresividad psicológica, y no, más bien hay que tener muy bien en claro las distinciones entre violencia y agresividad, y ahí San Martín es muy claro y otros autores. La agresividad es una cuestión nata, es una cuestión de la naturaleza, a través de la cual nosotros podemos pelear, podemos huir ante una situación pues de extrema precaución, de extremo riesgo. No así la violencia. La violencia tiene que ver más bien con ese uso extremo del poder, con ese uso excesivo de la fuerza,
Entonces somos agresivos por naturaleza, pero violentos por lo social. También les recomiendo La expedición de la violencia de Santiago Genovés. También es un libro muy importante que ubica precisamente cuando se empieza a generar la clasificación o la diversificación de las clases sociales, ¿no? En la esclavitud, por ejemplo, o ya más bien entrados en el capitalismo o en la última parte del feudalismo. Ahí se ubica la violencia, ¿no? Cuando se hacen estas diversificaciones, estas clasificaciones, cuando se empieza, como diría Rousseau, ¿no? Cuando alguien dice esta es mi parte, esta es mi propiedad, empieza ahí la violencia, empieza ahí esta cuestión, pero que es social, no es por naturaleza. Y esta es un poco también la discusión que se tiene con la neurocriminología o con entender que el delincuente nace, ¿no? Que es todavía peor porque el delito, repito, es una construcción social. Podríamos tal vez pensar en que se nace violentamente, con cierta carga genética, con ciertas condiciones biológicas a la violencia, ¿no? Pero no a la delincuencia, porque la delincuencia tiene que ver con un proceso legislativo, ¿no? Puedo nacer en un país muy desarrollado donde prácticamente no existan delitos o los códigos. Entonces eso tiene que ver más bien con el contexto, más bien tiene que ver con la cuestión. Entonces eso es importante. Luego no digas el ser humano está destinado a la guerra, sino el ser humano está destinado a la colaboración. Esto también es muy importante, sobre todo en los primeros estudios desde la antropología cultural, las sociedades primitivas. Se sabe hoy en día que las sociedades estaban, antes de que surgiera el capitalismo y esta clasificación de las sociedades que les llamaba, de la jerarquización, de unos nacen para gobernar, otros nacen para ser gobernados o dominados. Antes de eso, pues el valor más importante de estas sociedades primitivas era la colaboración y no la guerra. Les recomiendo mucho ahí la Declaración de Sevilla en los años 90, la cual pues conglomeró o conjuntó, conformaron bastantes estudios, ¿no? O bastantes expertos de índole científica, economistas, politólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, y sacaron esta declaración de Sevilla, que es una declaración sobre la violencia, y ahí habla precisamente de que no tenemos un gen del mal o un gen de la guerra, o que no estamos destinados a matarnos, sino que más bien es a la colaboración, es precisamente a la solidaridad. La guerra, la violencia tiene que ver ya más con la cuestión de los estados, con la cuestión del poder, con la cuestión de la estratificación de la sociedad, y no con la naturaleza o con el cerebro mismo. Les recomiendo mucho esa Declaración de Sevilla en los años 90. Después dice, no digas prevención del delito, sino prevención del delito y las violencias, ¿no? También hoy en día es un poco lo que se ha avanzado. Si nosotros miramos los programas de prevención que se tenían anteriormente en algunos estados, en algunos municipios, siempre hablaban de prevención del delito. Y no, más bien ahora es prevención del delito y las violencias, porque además, si ustedes parten, ¿no? Que hay que hacerlo del tratado internacional más importante, del documento internacional más importante de la prevención del delito de Naciones Unidas, ahí nos habla de que la prevención no es del delito, sino más bien de los factores de riesgo, ¿no? Que posibilitan el delito. Entonces estamos hablando de violencias. Es así que, por ejemplo, supongamos que queremos disminuir el delito de no sé, asociación delictuosa de jóvenes, ¿no? En alguna colonia, y observamos que un factor muy importante pues es la deserción escolar, ¿no? Ese tiene que ver con una violencia estructural, ¿no? La deserción escolar. Entonces es por eso que se habla de prevención del delito y de las violencias, y es muy importante entender esto. La prevención no va a disminuir el delito, va a disminuir los factores de riesgo. Por eso es que es tan complicado hacer prevención. No solo es identificar el delito, el problema general, sino más bien los factores que posibilitan que o que aquel suceda, y es sobre ellos sobre los que hay que actuar. Entonces, prevención del delito y las violencias. No digas derecho penitenciario, sino derecho de ejecución penal. También tiene que ver con los cambios en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Les recomiendo mucho el ABC del sistema de ejecución penal que editó el INACIPE, donde colaboró Miguel Sarre, ¿no? Donde ahí se habla precisamente de estos cambios. No digas prevención del delito, sino prevención, ese ya lo dijimos. No digas peligrosidad, sino riesgo, también es otro de los conceptos, es otra de las transiciones conceptuales terminológicas que hay que tener en cuenta. La peligrosidad, repito, tiene que ver más con la personalidad, es más subjetiva, no se puede medir, tiene más problemas de objetividad.
en cuanto a la persona, ¿no? En cuanto a por eso es que hoy más bien se utiliza no el nivel de peligrosidad, sino el nivel de riesgo. Y este es un punto muy importante en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se va a estar dando en los centros penitenciarios más adelante a nivel estatal. Ya desde los años precedentes, en los centros penitenciarios federales, ya se hablaba del nivel de riesgo, ¿no? Tanto institucional como extrainstitucional, pero ya no del nivel de peligrosidad, que está más ubicado, digo, en la persona y frente a lo externo, ¿no? Entonces, peligroso para quién, y más bien el nivel de riesgo es mucho más objetivo, porque incluso es el riesgo de perder la vida, de estar en prisión, de morir, en fin. Entonces, ahora se tiene que utilizar esta categoría, ¿no? Del riesgo, y eso también tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales, del derecho penal de acto, ¿no? Y no del derecho penal de autor, en fin. No diga centro de readaptación, sino centro de reinserción. Como ustedes saben, desde el 2008 se hace esta reforma, ¿no? Al sistema de justicia penal, y uno de los cambios es precisamente que ya no es la readaptación, sino la reinserción social. Y este cambio no solo es un cambio de palabras o es un eufemismo, sino que tiene que ver principalmente con quién ahora va a tener la batuta, o quién está teniendo la batuta ahora con estos tratamientos, con estas intervenciones, ¿no? Que ya no es tratamiento, ahora es plan de actividades. Pero en la readaptación principalmente pues se partía de un concepto clínico positivista, de que el delincuente pues estaba fuera de la sociedad, ¿no? Era antisocial, y entonces había que readaptarlo, había que volverlo a adaptar como una cuestión clínica, como una cuestión médica incluso. Ahora con la reinserción se trata más bien de identificar que el delito, que las violencias es un producto social, no solamente tiene que ver con cuestiones físicas, con cuestiones personalísimas, con cuestiones individuales, sino que tienen que ver con factores sociales, y que ahora la batuta no solo la tiene que llevar el psicólogo o el médico, sino principalmente el trabajador social. Por eso es tan importante hoy en día el trabajo que se hace con las familias, el trabajo que se hace fuera de la prisión, ¿no? Con el tratamiento postpenitenciario o el seguimiento postpenitenciario, en fin. Entonces ya no son centros de readaptación, sino son centros de reinserción social. No digas criminología empresarial o corporativa, sino prevención situacional del delito con enfoque criminológico. También aquí hemos visto recientemente que pues han creado este concepto de criminología corporativa y criminología empresarial. Yo he leído textualmente la definición que tienen estos cuates, que pues son los creadores de esta criminología con adjetivo, y en realidad pues es una definición que no abona a una nueva criminología epistemológicamente hablando o filosóficamente hablando, sino que más bien es más bien, valga la redundancia, un nuevo ámbito de la criminología, de la aplicación de la criminología. En efecto, como ustedes saben, pues tradicionalmente, históricamente, pues la criminología se generaba o tenía su aplicación en los centros penitenciarios. Hoy ya afortunadamente, aunque hay muchos retos todavía, muchos desafíos por abrir otros espacios, pero la criminología puede estar en las secretarías de seguridad pública, también puede estar en las procuradurías como peritos, puede estar en otras áreas, ¿no? No necesariamente en el centro penitenciario, y una de ellas pues son las empresas privadas, pero más bien yo hablaría de que es un nuevo espacio, un nuevo ámbito de aplicación y no una nueva criminología con adjetivo. Por eso es que yo desde estas definiciones que tienen, pues más bien yo entendería que es prevención situacional con enfoque criminológico, ¿no? Y es un enfoque criminológico positivista, indudablemente, ¿no? Que no se cuestiona quién es el malo, no se cuestiona los procesos de criminalización, sino que se tiene por adelantado o precondicionado quién es el malo, ¿no? El que transgrede las normas, y esas normas ya están hechas y no están a discusión. Y finalmente, no digas el derecho penal es un instrumento de control social, sino el derecho penal es un instrumento de control penal. Esta diferencia principalmente la tomo de Vergali, Roberto Vergali, en paz descanse, un criminólogo argentino, creador de la sociología del control penal, que murió hace algunos meses, y él tiene artículos, tiene libros muy importantes sobre el control penal, sobre la sociología del control penal, sobre la sociología del control penal o el control punitivo,
y él precisamente habla de que es erróneo seguir pensando que el derecho es un instrumento de control social como lo creen todos los abogados, ¿no? Precisamente hablando de que el derecho es algo necesario y es algo positivo, y no, más bien Vergali habla de que es importante diferenciar que el derecho no es un instrumento de control social, porque además el control social pues es una terminología sociológica que se inaugura principalmente en la década de los años 20, cuando está en auge la escuela de Chicago. Ustedes recordarán, hay un importante fenómeno de migración hacia Estados Unidos, de inmigración, y ahí pues Estados Unidos tenía la intención de controlar, de imponer sus normas y hacer un control social para evitar la desorganización social de diferentes culturas como la italiana, las europeas que estaban llegando a su territorio. Entonces es totalmente distinto, ¿no? La esencia por la cual podría utilizarse como el derecho penal, no, más bien el derecho penal tiene que ver con un control social formal duro, es imposición, no hay consenso, no hay participación, se hace la ley y se cumple, y si no se cumple se castiga. Entonces es un control punitivo más bien. Incluso también Vergali está en contra de hacer esta distinción simplista del control social informal y control social formal, sino que más bien se tendría que hacer como lo hace Plasencia en un libro que tiene el INACIPE, que lo prologa Vergali, sobre control social formal duro y suave y control social para hacer esa especificación más allegada, ¿no? Entonces esos eran los conceptos, esas eran las terminologías más importantes. Terminamos, voy a ver si tienen alguna pregunta. Hola, un gusto escucharte, saludos Magda. Buenas tardes, los seres humanos son un constructo social, sí, en efecto, ¿no? Somos productos sociales, y digo, por ejemplo, en la categoría del género, ¿no? Que es tan importante para los feminismos, también es una categoría proveniente, no solo de la psicología social. Si ustedes estudian bien, si investigan muy bien cómo surgió el género, surge precisamente de los ámbitos médicos, ¿no? De estas personas que pues no eran ni hombres ni mujeres, sino intersex, y ahí empiezan a observar que pues tiene más peso lo social que lo biológico, ¿no? Y es donde surge el género, y después va a ser adoptado por el feminismo, por la tercera ola del feminismo, si no mal recuerdo. Pero son estos conceptos que están apareciendo y que nos vuelven a poner sobre la mesa la importancia de lo social, ¿no? La importancia de la construcción social. No estamos destinados a la guerra, no estamos destinados a ser violentos, no estamos destinados a ser basura. Es un producto social y como tal podemos cambiarlo, porque también eso es muy importante desde esta perspectiva. Si partimos de lo biológico, pues ya no hay nada que hacer. Todos vamos a morir, y si partimos de Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo de los hombres, y esta cuestión de destino, de guerra, y no, más bien esa la visión y el discurso que nos han querido imponer los estados y los grupos poderosos, ¿no? Buena tarde. Entonces, ¿cómo deberíamos de definir la criminología y sosteniendo el término antisocial? Yo por ahí tengo una definición, ¿no? Que también ha sido como muy discutida, pero pues es una definición personal, ¿no? O sea, es lo que intento siempre en los alumnos. No importa si nos equivocamos, ¿no? Pero el punto es romper con esa definición de Manzanera de los años 70. O sea, no podemos seguir pensando en que la criminología tiene que seguir utilizando una definición de los años 60, 70 en el siglo XXI, después de 50, 70, 60 años. Necesitamos innovar, necesitamos generar ese rompimiento, esas fracturas, y bueno, por ahí yo defino la criminología como una disciplina científica e interdisciplinaria de las ciencias sociales y políticas que tiene como objeto de estudio la cuestión criminal, sobre la cual se construye socioculturalmente el delito y las violencias, así como su control social y punitivo, con el fin de tener una reflexión sobre ello, y además pues generar acciones, ¿no? De política criminal. Por ahí va el concepto, ahí en mi página está. Entonces pues está a prueba, ¿no? Por supuesto que está abierto a las críticas, pero eso es lo que hablo, ¿no? De proponer. En el sistema penitenciario estos conceptos de contexto para y antisocial son utilizados por todas las áreas diagnósticas. Me queda clara la diferencia respecto a la diferencia que existe con el concepto, pero en cuanto a la conducta parasocial, pues igual, ¿no? O sea, yo no estoy como muy a favor de estas categorías, ¿no? Ni de conducta antisocial, ni de conducta parasocial, ni de conducta asocial, ¿no? Que tienen que ver mucho con la parte psicológica, porque digo, muchas veces esta conducta es funcional, es
O sea, es lo mismo, este tipo de categorías parten de una visión muy específica del mundo y todo lo que sale es anormal, ¿no? Es disfuncional. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos y realmente hacemos trabajo de campo en estas comunidades, en estos barrios, en estas otras vidas, en nuestras historias de vida de gente pues muy distinta, ¿no? A como nos lo ponen en la televisión o como gran parte del discurso del Estado quiere imponer, pues observamos que es más complejo, ¿no? Que la vida no puede estar solo siendo enjuiciada entre lo malo y lo bueno, entre lo normal y lo anormal. Muchas veces lo anormal es lo normal, ¿no? Les recomiendo ahí, por ejemplo, Foucault en Los Anormales hace una crítica de estos dictámenes de psiquiatría, de psicología, precisamente aludiendo a ese occidentalismo, ¿no? A esa concepción como muy moralista, ¿no? En mis estudios diagnósticos como trabajadora social identifico al entrevistado como persona en situación de reclusión, ya que me interesa abordar las interacciones sociofamiliares. Desde esta condición no coincido con el término de persona privada de la libertad, pues tiene una connotación impositiva, violatoria de derechos humanos, sino como resultado de las decisiones personales que trascienden y conllevan una persona en situación de reclusión. Pues sí, podría ser, ¿no? También en vez de persona privada de la libertad, pues es un concepto que viene del garantismo, ¿no? En contra de los conceptos del recluso, del delincuente, ¿no? Que incluso también se utilizaba como la persona que estaba privada de su libertad. Entonces, persona en situación de reclusión me parece también un concepto pues interesante que podríamos utilizar, ¿no? Sobre todo tener siempre esa perspectiva, ¿no? De no generar una revictimización, o sea, ya si lo hizo, está pagando ahí y ya. Lo que nos interesa es más bien observar esos procesos como tú bien dices, ¿no? El INACIPE tiene una línea de investigación y un diplomado de neurojurídica como guía. ¿Esta línea del instituto está dentro de tu crítica? Sí, por supuesto. La verdad es que lo neurocriminológico ha invadido al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Yo no estoy de acuerdo. Desafortunadamente pues tenemos esa cuestión, ¿no? De que ahora ya en todas las materias, en todas las maestrías se da la materia, la asignatura de neurocriminología, y ahora pues observamos un riesgo porque los alumnos que están egresando pues están haciendo juicios a la ligera, ¿no? Diciendo que precisamente ciertas estructuras del cerebro están asociadas a la violencia, y que muchos abogados ahora quieren hacer experimentos, y es un poco regresar a la época del nazismo, ¿no? Entonces, repito, yo no estoy en contra de los avances y de los hallazgos de la neurociencia, pero sí de cómo se está aplicando en la criminología, porque en la criminología todo se toma a la ligera y todo se quiere asociar al delito, ¿no? Sin tener en cuenta esos procesos intermediarios, sin tener en cuenta esa complejidad. Por supuesto que yo estoy en contra, pero sin duda pues es algo que ya está, ¿no? Buenas tardes, Alan. Saúl Pámanes en su libro Criminología Contemporánea habla sobre concausas, dejando un poco de lado el término factor, aludiendo a situaciones aisladas. ¿Qué opinas de este término? Saludos desde el Estado de México. Sí, el doctor Gerardo Saúl Pámanes pues es un colega. Les recomiendo mucho, además de criminología contemporánea, criminología clínica contemporánea. Es un libro súper bueno que pues llena un vacío, ¿no? Porque pues históricamente utilizábamos el libro de Manzanera, el libro de criminología clínica, y este libro de criminología clínica contemporánea de Saúl Pámanes, que salió en 2017-2018, es muy reciente, pues habla precisamente de todas estas discusiones en torno a la peligrosidad, en torno a las causas, y de cómo se tiene que utilizar una nueva terminología, ¿no? Sobre concausas no recuerdo muy bien. Yo más bien recuerdo que él habla tiene una apuesta, ¿no? De hacer una ¿cómo le llama? Una criminología integral. No recuerdo muy bien. Intercriminología, ¿no? Y él habla de ir sumando las teorías. Cuando presentó su libro de criminología contemporánea en el INACIPE, yo le preguntaba y le decía, Gerardo, pues está muy bien tu propuesta, pero ¿no crees que haya una contradicción? Porque cada una de las teorías pues parte de fundamentos filosóficos y epistemológicos muy distintos. Entonces yo no puedo decir en un mismo punto que
o no puedo utilizar criminología etiológica y criminología crítica, porque una excluye a la otra, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Digo, es como muy atractivo la suma de las teorías, muy pragmático, ¿no? Que se puede utilizar caso por caso sin duda, pero hay que tener en cuenta también desde dónde están partiendo las teorías filosóficamente, teóricamente. Cada teoría tiene lo que se le llama en sociología metarrelatos, ¿no? O presupuestos metateóricos, perdón, presupuestos metateóricos, que casi no los vemos en los libros, o sea, los autores ya lo traen en su cabeza, no hacen un capítulo como si fuera la tesis, ¿no? Del marco teórico, pero cada uno de los autores, pues parte de esos supuestos metateóricos que tiene que ver con filosofías, que tiene que ver con principios más generales. Entonces habría que ver sinceramente y seriamente si estas teorías no se contraponen una a la otra, o sea, pragmáticamente a lo mejor no, pero teóricamente sí, y ahí podría haber problemas. Yo me acuerdo de esa propuesta de intercriminología que hace Pámanes en su libro de los concausas, no lo tengo presente. Prevención de los contextos de riesgo, sí, ¿no? Prevención de los contextos de riesgo podría ser, entendiendo, les decía, esta visión mucho más integral, ¿no? Más panorámica. Y me parece que es todas las preguntas. Si ya no hay ninguna otra cuestión, pues agradecerles a todas y todos su preferencia, su interés. Estamos en la quinta temporada, en la segunda sesión. Muchas gracias a todas y todos. Suscríbanse al canal, denle like a la página. Seguiremos pues en esta ardua tarea, ¿no? Aquí, por ejemplo, Magda dice: ¿podrías dejar en los comentarios las recomendaciones de las lecturas para comprender estos nuevos conceptos? Ya que me doy cuenta que en el ejercicio profesional penitenciario seguimos utilizando conceptos arcaicos. Sí, ahí les pongo alguna de las bibliografías que mencioné, y si es posible los links, ¿no? Para que ustedes puedan tenerlos en cuenta. Y repito, no es una cuestión de eufemismos. Por ahí decían, bueno, ¿y esto cambia la realidad? Pues tal vez no, pero digo, si nosotros estamos en la trinchera, ¿no? Y estamos haciendo estos ejercicios mentales, porque es un ejercicio mental, es decir, abstraer la realidad, ¿no? La realidad es abstracta, pero hay que, pues, esquematizarla, ¿no? Y eso es un poco lo que hace la ciencia, esquematizar la realidad, nombrarla de manera lo más objetivo posible, para entonces, en consecuencia, actuar, ¿no? Eso es un poco lo que yo decía. O sea, si bien es cierto, podría parecer algo estéril, ¿no? Las palabras, que se llame tal o que se llame X, que se llame Y, pero si nosotros pensamos en que eso va a terminar en una política pública, en el diseño de una política pública, en la normatividad, y a su vez eso va a hacer que las personas actúen de cierta manera, pues sin duda las palabras son muy importantes, ¿no? El lenguaje es fundamental para nombrar y para esquematizar la realidad desde diferentes perspectivas. Si nosotros seguimos, como yo comentaba, pensando en la familia, pues negaremos la realidad y seguiremos pensando en que los hogares con jefatura femenina son en riesgo, y que si llega alguien en prisión y tiene todas estas características de familias no nucleares, pues ya está en riesgo y ya es peligroso, y no, más bien tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Dejaré la bibliografía ahí. Muchas gracias a todas y todos. Descansen, hasta luego.